rutina Alza tus ojos de Elena de White. 1 de enero. Miren hacia el cielo. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos capítulo 11, versículo 16. Les deseo un feliz año nuevo. El año viejo con su carga de registros ya pasó a la eternidad. Que cada pensamiento, cada sentimiento se dedique ahora a recordar el amor de Dios. Rememoremos una a una sus bendiciones. Las evidencias que tenemos del cuidado y del amor de Dios por nosotros se expresan en las lecciones que Cristo dio a sus discípulos acerca de las cosas de la naturaleza. No debe concentrarse la atención sobre lo deforme, sobre la maldición, sino en las riquezas de la gracia de Cristo que han sido provistas tan abundantemente, de tal manera que podamos vivir en este mundo y realizar nuestra parte en favor de la humanidad. Y, sin embargo, no ser del mundo. Como peregrinos, como extranjeros que anhelamos las cosas brillantes de Dios, el gozo que está por delante, que buscamos una ciudad cuyo artífice y hacedor es Dios, que contemplamos las provisiones hechas en nuestro favor, las mansiones que Jesús ha ido a preparar para nosotros, y que hablamos de ese bendito hogar, nos olvidamos de las molestias y de los incómodos cuidados de esta vida. Nos parece estar respirando la misma atmósfera de ese país mejor, celestial. Nos sentimos aliviados, consolados, pero aún más nos sentimos gozosos en Dios. No podríamos conocer los propósitos llenos de gracia de Dios hacia nosotros si no fuera por las promesas, porque solamente a través de ellas podemos saber qué es lo que Él ha preparado para aquellos que le aman. Como las flores en el sabio plan de Dios que están constantemente extrayendo las propiedades de la tierra y del aire para desarrollarlas en los puros y hermosos capullos que exhalan su fragancia para deleitar nuestros sentidos, así debiera ser también con nosotros. Extraemos de las promesas de Dios toda esa paz, ese consuelo, esa esperanza que desarrollará en nosotros los frutos de la paz, del gozo y de la fe. Y al incorporar estas promesas en nuestra propia vida, las introducimos también en las vidas de otros. Por lo tanto, apropiémonos de esas promesas. Ellas son como las preciosas flores del jardín de Dios. Deben despertar nuestra esperanza y expectativa y conducirnos a una firme fe y confianza en Dios. Deben fortalecernos en la tribulación y enseñarnos las preciosas lecciones de la confianza en Dios. En estas preciosas promesas, Él retrocede a la eternidad y de allí nos da un resplandor de ese mucho más abundante y eterno peso de gloria. Estemos entonces quedos en Dios, confiemos calmadamente en Él y alabémosle porque nos ha mostrado tales revelaciones de su voluntad y propósitos para que no fundamentemos nuestras esperanzas en esta vida, sino que mantengamos la mirada hacia arriba, a la herencia de la luz, a fin de ver y percibir el asombroso amor de Jesús. Carta número 27 del 1 de enero de 1886, dirigida al Dr. John Harvey Kellogg y señora. 2 de enero. La necesidad de una reforma. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin
la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Pablo sintió que los requisitos del Señor deben ser obedecidos y sus juicios evitados. Como Él, debemos esforzarnos al máximo para tener la corona de la vida que dará eterno honor a cada vencedor. No debemos contentarnos con vivir vidas inútiles. ¿Qué es la humildad? Es ese sentimiento de pecaminosidad e indignidad que nos conduce al arrepentimiento. Necesitamos estar convencidos de la malignidad de una enfermedad antes de sentir la necesidad de ser curados. Aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación y la necesidad de ser limpiados de todo pecado. El pecador se mide a sí mismo por sí mismo y por aquellos que, como él, son pecadores. No contempla la pureza y la santidad de Cristo, pero cuando la ley de Dios impone convicción a su corazón, dice con Pablo: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos capítulo 7, versículo 9. Dios creó al hombre para su gloria. No puede soportar la presencia del pecado en su dominio. Si en la iglesia hay individuos que están pecando voluntariamente contra Dios, hay que echar mano de todo medio posible para llevarlos al arrepentimiento. Si no se hace esto, se deshonra el nombre de Dios. Él es demasiado puro para aprobar la iniquidad. El pecado de Adán podría ser considerado por las iglesias de hoy como un simple error que debería ser perdonado inmediatamente y no pensarse más en él. Pero la norma de Dios es elevada y su palabra inmutable, y por eso todas las prácticas egoístas y codiciosas son una abominación ante su vista. Los corazones de los creyentes necesitan ser purificados, santificados, refinados, ennoblecidos. Miren hacia arriba, mis hermanos. ¿Ha perdido el Evangelio su poder para impresionar los corazones? Es debido a que la influencia regeneradora del Espíritu de Cristo ha muerto que los corazones no son purificados, santificados y preparados por el Espíritu Santo? No. La espada del Espíritu, la palabra del Dios viviente, está todavía con nosotros, pero debe ser esgrimida con ahínco. Usémosla como lo hicieron antaño los santos de Dios. Mediante su poder viviente y vivificante, se abrirá camino a los corazones. El Señor nos invita a realizar una reforma en nuestras vidas. Cuando la iglesia despierte, se harán cambios decididos. Los hombres y las mujeres se convertirán y estarán de tal manera llenos del Espíritu de Dios que irán de país en país, de ciudad en ciudad, proclamando el mensaje de verdad. Con los corazones rebosando de ferviente amor por las almas, abrirán sus Biblias y presentarán la palabra. El escrito está. Donde quiera vayan, suscitarán un pueblo que pueda estar en pie en el día del Señor. La sencillez de estos humildes obreros será su fortaleza, porque los ángeles de Dios obran con los que son humildes y obedientes. Manuscrito 2 del 2 de enero de 1900. La necesidad de una reforma.
3 de enero. Vencedores mediante Cristo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Necesitamos acercarnos a nuestro ayudador, quien es la sabiduría infinita. Él es nuestro pastor y nuestro gran médico misionero, y conoce las estrecheces por las que tendrán que pasar sus creyentes sobre esta tierra. Fue tentado en todas las cosas, como nosotros también lo somos. No nos olvidemos que Cristo debió enfrentar al tentador, y que cuando lo hizo, nuestro Salvador llevaba sobre sí la semejanza de la humanidad. Él es nuestro restaurador, el perfeccionador de su pacto con instrumentos humanos que dependen de Él como su príncipe y su redentor. Cristo venció como hombre impecable, no caído, perfecto. Como Mesías obtuvo la victoria sobre las tentaciones del enemigo, haciendo posible que nosotros venzamos como Él venció. Debemos triunfar en cada encuentro que tengamos con el enemigo. Seremos vencedores al participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Cada victoria que Él obtuvo en su humanidad hace posible que nosotros, recibiéndole y creyendo en Él, ganemos la victoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Cada victoria que Él obtuvo en su humanidad nos garantiza que sus frutos serán genuinos. Cada asalto en el que Satanás es vencido marca una victoria para la humanidad. La liberación del pueblo de Dios y sus misericordias para con Él en las pruebas pasadas deben ser recordadas como una seguridad de lo que hará por nosotros en nuestras emergencias presentes y futuras, si confiamos en Él. Cualesquiera hayan sido sus experiencias, si se entregan a Dios de todo corazón, con humildad y contrición, Él los recibirá. A todos los que por la fe reciben a Cristo como su Salvador personal, les dará poder para llegar a ser hijos e hijas de Dios victoriosos. Llegan a ser participantes de la naturaleza divina y captan plenamente su misericordia y la gracia de su Santo Espíritu. Que nuestras oraciones asciendan a Dios con toda humildad, que confesemos y abandonemos nuestros pecados con corazones humildes y contritos por medio de la gracia que Cristo vino a impartir al mundo. El Señor comprende porque todas las cosas secretas le son conocidas. Ninguna mala acción puede sin que Dios comprenda cada fase de la tentación. En los evangelios, Cristo hizo frecuente referencia al gran conflicto que había tenido con Satanás al comienzo de su ministerio. Constantemente hace referencia al reino de Satanás en oposición al reino de Dios. Asegurémonos de estar al lado del Señor. Carta 14 del 3 de enero de 1906, dirigida al doctor D.H. Cres y señora. ...4 de enero... en busca de la verdad. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Oren por el otorgamiento del Espíritu Santo y crean que es para ustedes. Escudriñen sus corazones y preparen el vaso para la recepción del Espíritu Santo.
no se sientan satisfechos con su experiencia presente. Caben en forma más profunda y aún más en la mina de la verdad. El Salvador está dispuesto a enseñar a todos aquellos que estén deseosos de aprender de Él. Es el privilegio de cada creyente llegar a poseer la naturaleza de Cristo, una naturaleza muy por encima de la que Adán perdió por su transgresión. El que contempla al Hijo por la fe y cree en Él es obediente a los mandamientos de Dios, y en esa obediencia encuentra la vida eterna. No tendrán una experiencia religiosa firme a menos que caven profundo y edifiquen su casa sobre la roca. Satanás obrará por medio de hombres que se dejen moldear, encegueciendo las facultades de la percepción, paralizando los sentidos con la comodidad egoísta y el amor al mundo, y a menos que reciban un mensaje especial directamente del cielo, no percibirán su peligro. La naturaleza humana es vacilante. Los hombres captan la verdad con su capacidad de percepción, pero rehúsan apartarse del mundo. No consienten en ser el pueblo especial de Dios. Conocen la verdad de la Biblia, pero no desean obedecerla y se apartan de ella. Ejercitan su incredulidad y las tinieblas descienden sobre sus almas. Por haber escogido su camino, se los deja para que sean llenados con sus propias inclinaciones. La verdad es insultada, Cristo es ignorado y su suerte será la perdición, a menos que retomen y se arrepientan. Mientras estas influencias opositoras actúan para apartar de la verdad, para apartar de la convicción y del cielo y conducir al amplio sendero de la gratificación, los instrumentos de Dios trabajan para salvar a las almas que están a punto de perecer. Después de luchar con Dios en oración, pónganse la armadura y trabajen fervorosamente por la conversión de las almas. Que los hombres vean que la verdad no es para ustedes una chanza, sino una realidad eterna. Pero tendrán que actuar con principios como nunca antes lo han hecho. Esparzan la semilla de la verdad a manos llenas, siembren junto a todas las aguas, no tengan límites prescriptos que no pasarán. Antes bien, trabajen con todos los poderes que Dios les ha dado. Entonces la gente los conocerá como personas que creen en la verdad y para quienes esta es una realidad. Que su fe no falle, hagan que su mente llegue a la decisión de liberarse de toda pereza e inacción. Aférrense con firmeza, no dejen medio alguno sin probar. Trabajen, velen y oren, caminen humildemente con Dios. Carta 61 del 4 de enero de 1900, dirigida a un profesor de Biblia y su esposa. 5 de enero. El Espíritu Santo armoniza con la palabra. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Es un precioso privilegio que se nos encargue la obra de Dios y ser así sus colaboradores. El Espíritu Santo siempre conduce hacia la palabra escrita y llama la atención a la gran norma de justicia. Recibir la honra de Dios, que otorga el privilegio de testificar por la verdad, es algo maravilloso. Aquellos en cuyos corazones mora Jesús por la fe, han recibido realmente el Espíritu Santo. Cada individuo que recibe a Jesús como su Salvador personal, ciertamente recibe también el Espíritu Santo, a fin de ser su consejero, su santificador, su guía y su testigo. Cuanto más estrechamente camine el creyente con Dios, más claro será su testimonio y como resultado seguro será más poderosa la influencia de su testimonio del amor del Salvador sobre otros
y más evidencia dará de que valora la palabra de Dios. Esta es su comida, lo que satisface su alma sedienta. Valora el privilegio de conocer la voluntad de Dios en su palabra. Algunas almas que pretenden ser creyentes han descuidado la palabra de Dios y se han apartado de ella. Han menospreciado la Biblia, el maravilloso libro guiador, el verdadero escudriñador de todas las ideas, y pretenden tener el Espíritu para enseñarles, de manera que consideran innecesario escudriñar las Escrituras. Todos ellos están preparando oído a los sofismas de Satanás, porque el Espíritu y la palabra armonizan tal como lo dicen las Escrituras, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. El Señor los ama y sus ángeles guardianes están a su lado. Si ustedes son hacedores de la palabra, obedecerán las instrucciones de Jesucristo. En nuestra propia fortaleza somos completamente débiles, pero cuando ponemos toda nuestra confianza en Jesús, somos guardadores por su poder, porque es plenamente capaz de guardar a toda alma en él. El peligro al cual está expuesta toda alma es muy grande. El gran adversario de Dios y enemigo del hombre se mantiene vigilante para encontrar una oportunidad de sorprendernos con la guardia baja. Jesús nos amonesta acerca de nuestro peligro y nos advierte contra el astuto enemigo. Repetidamente coloca delante de nosotros el deber de mantenernos siempre vigilantes y en oración, a fin de no caer en tentación. Crean en Jesús, confíen en Jesús con una fe viviente y constante, y confíen en Él para que los guarde y los salve. Están nacidos de uno que es poderoso para salvarlos, y por tanto tiempo como se sometan para ser conducidos por Él, para aprender de Él y confiar en Él, los guardará sin caída. Y si se encarga de protegerlos, es una defensa segura. Manuscrito 1 del 5 de enero de 1894. El Espíritu Santo armoniza con la palabra. 6 de enero. Luz versus tinieblas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. La gran controversia que se está desarrollando en el mundo entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas es más aguda hoy que en cualquier periodo de la historia de esta tierra. Recuerden que donde quiera se pongan en marcha planes para hacer avanzar la causa de Dios en el mundo, Satanás estará allí para contrarrestar, si fuera posible, la obra de nuestro misericordioso Padre Celestial. Echará mano de toda ventaja posible que le den para controlar las mentes. El pueblo de Dios, rescatado del fuego por Jesucristo, es consciente de su pecaminosidad y se siente humillado y avergonzado. Dios contempla y acepta este arrepentimiento y percibe su tristeza por el pecado que no pueden eliminar ni limpiar por sí mismos. Pero a medida que oran, sus plegarias son escuchadas y por eso Satanás se mantiene cerca para resistir a Cristo. Puesto que Cristo oye sus oraciones, intercede por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios, regenera al pecador y escribe la palabra perdonado junto a sus nombres. Esto excita a Satanás a resistir, trata de interponerse entre Cristo y el alma arrepentida y creyente.
trata de arrojar su sombra diabólica delante de esa alma para desalentar de la fe y anular todo efecto de las palabras de Dios. Si Satanás logra colocarse entre el alma y Jesucristo, se eclipsan el amor, la aceptación y el perdón de Cristo, y el hombre estará constantemente tratando de confeccionar un manto de justicia para cubrir su deformidad y pecado. Cuando Cristo desea que acuda a Él tal como es y crea en Él como su Salvador personal, en su tierno amor, el Padre perdonador saca su mejor manto para vestir a su Hijo que regresa. Satanás es un enemigo vigilante e incansable que no duerme. Sabe que tiene poco tiempo y obrará hasta el fin mediante toda clase de engaño para atraer a las almas a su trampa y arruinarlas. Tengo un mensaje para ustedes. Velad y orad para que no entréis en tentación. No permitan que el diablo se interponga entre ustedes y Cristo, pues de lo contrario les gustarán las cosas que son de los hombres y no de Dios. Si su fe es genuina, producirá obediencia. Dios no nos ordena que hagamos algo que no podemos hacer. Otorgará fortaleza a cada alma creyente y confiada. Alimenten el amor de Jesús en el corazón y respétense unos a otros, porque Cristo dio su vida por ustedes. Toda alma es preciosa a la vista de Dios. Es algo maravilloso ser recordado y protegido cada hora por Él. Carta 7 del 6 de enero de 1894, dirigida a la tripulación del barco Pitcairn. 7 de enero. ¿Dónde invertiremos? Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Las especulaciones financieras son trampas de Satanás colocadas para atrapar almas. En todas las transacciones financieras, la única salvaguardia del hombre es el amor y el temor de Dios. Se ven en nuestro mundo de hoy las mismas prácticas deshonestas que prevalecieron antes que el diluvio barriera la corrupción moral de la tierra, y que también prevalecieron en Sodoma antes que el fuego proveniente del cielo consumiera a sus malvados habitantes. Satanás embarga las mentes de los hombres con perspectivas ensoñadoras de grandes ganancias, y en su codicia los que ceden dicen cosas que son definidamente faltas de veracidad. Dios y la verdad quedan olvidados. Dios desea que sus siervos eviten toda especulación. Satanás puede prepararles el camino haciendo que su primera inversión resulte exitosa. Pero, oh, cuán amargo será el resultado final. Si el cristiano profeso tiene éxito en su primera especulación, su ruina es casi segura. Se entra atropelladamente en proyectos visionarios a medida que los proyectan los presentan como empresas promisorias que, según ellos declaran, pagarán con creces todo dinero invertido. De esta manera, hombres buenos resultan fascinados y engañados. Los que conocen la verdad, en vez de meterse en especulaciones, consigan un empleo firme y honesto, mediante el cual puedan ganar lo necesario en una forma que glorifique a Dios. Los que estimulan la sed por la especulación extinguirán de esta forma la luz que Dios ha dado para guiar rectamente sus pies. Al hacer dinero fácilmente, lo gastarán en forma imprudente y su prodigalidad llegará a ser su ruina. A fin de mantener sus hábitos de indulgencia egoísta, deberán continuar ganando dinero rápidamente. El esfuerzo por hacer dinero con rapidez
suficiente para cubrir sus despilfarros. Atrae a muchos al infierno del juego. Mi oración a nuestro Padre Celestial es: Señor, permíteme que la luz clara resplandezca. La palabra de Dios, cuando se estudia cuidadosamente y con oración, mantiene a los hombres en un correcto equilibrio. En ella encontramos claramente definido el camino de Dios. Ninguno que escudriña con sinceridad la palabra andará en tinieblas, pero no podemos arrojar a un lado la luz que Dios envía y caminar al mismo tiempo en sus rayos. Para ser realmente cristianos debemos ser cristianos en todas las cosas, revelando sus virtudes y haciendo sus obras. La verdad es nuestra salvaguardia. Implantada en el corazón por el Espíritu Santo, nos capacitará para ver claramente la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Manuscrito 26 de 1890. Una advertencia contra la especulación financiera. 8 de enero. La oración y la práctica deben ir juntas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Maravillosas oportunidades se abren delante del instrumento humano a fin de que pueda comprender las riquezas insondables de la sabiduría de Dios. En esta obra, que nada menos que el poder divino puede realizar, nada puede perfeccionarse sin la cooperación del instrumento humano. Entonces lo divino y lo humano se combinan como en la vida del Hijo de Dios. Ningún estímulo se ofrece al rebelde o al presuntuoso. La jactancia vanagloriosa ofende a Dios, pero la confianza que es fruto de un corazón contrito será bendecida por Él. El cristiano sincero, al aceptar la gracia, siente que su éxito depende enteramente de Cristo. Aquí está la fuente de energía divina. No se esfuerza por presentar méritos propios, no tiene fidelidad para presentar ante el cielo, siente su propia debilidad e ineficacia y está convencido de que su carácter debe ser transformado. La humillación y abnegación revelan que el alma ha contemplado a Cristo. El corazón que fue llevado al arrepentimiento por el Espíritu de Cristo actuará sobre la base de principios. Es participante de la naturaleza divina. En su vida diaria y conversación representará el carácter de Cristo. ¿De qué nos serviría cultivar la altivez de espíritu y orar al mismo tiempo por humildad? ¿Cuál sería el beneficio de buscar ansiosamente la amistad y el aplauso del mundo y orar al mismo tiempo por los afectos celestiales? ¿Cuál sería el beneficio de tolerar un temperamento apasionado y pronunciar palabras no cristianas y orar al mismo tiempo por la mansedumbre de Cristo? Esto no es velar en oración. En la carencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma, yace el secreto de la oración no contestada. Les digo en el nombre del Señor, si la Iglesia se levantara en la fortaleza de Dios para enfrentar sus responsabilidades, consagrando a Dios toda facultad, el Espíritu de Dios sería derramado en rica abundancia. Esta obra será el resultado de la fervorosa cooperación de los instrumentos humanos con los divinos. Algunos que profesan ser cristianos necesitan una conversión genuina, desean ser aceptados por Dios y oran ocasionalmente pidiendo serlo. Sin embargo, por su deseo de ganancias, por satisfacer su mundanalidad y egoísmo, por robar a Dios, ellos mismos se alejan de Él.
La maldición de Dios pende sobre ellos por su egoísmo y sus concupiscencias mundanas. Sus oraciones serán totalmente vanas a menos que cumplan con las condiciones especificadas en la palabra de Dios. La experiencia incierta de muchos profesos cristianos que pecan y se arrepienten y continúan en esa condición espiritual empequeñecida es el resultado de la mundanalidad y la impiedad en la vida. Se provee la gracia salvadora de Cristo para la vida diaria. Cristo no vino a salvar a los hombres en sus pecados, sino de sus pecados. Los principios de la verdad albergados en el corazón santificarán la vida. Manuscrito 35 del 8 de enero de 1893. Obra de Publicaciones. 9 de enero. Dios está atento para escuchar. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57, versículo 15. Cuando un hombre tome en sus propias manos las riendas para conducir e impulsar la obra de Dios, recibirá su paga, porque aquella se verá afectada por terribles equivocaciones. La razón se anubla aún frente a la grandeza de la luz. A menos que el instrumento se coloque bajo el yugo de Cristo, Satanás inventará cada día algún plan cuando piense que puede brindar una mano de ayuda para sembrar sus malezas entre el trigo. El vicio no ha de ser mezclado con la virtud y debe proclamarse en tono inconfundible. Ahora mismo, mientras se está realizando la obra misionera, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 7. Dios está obrando ahora en favor de su pueblo, pero ¿cuántos hay que no distinguen la obra de Dios de una obra extraña? Descorriendo el velo que oculta la gloria de Dios, se lo ve en su lugar sublime, santo y elevado, no en un estado de soledad, sino rodeado por 10,000 veces 10,000 y miles de seres santos y felices, todos aguardando llevar un mensaje, cumplir sus órdenes. El cielo entero se halla en comunicación activa con cada parte del universo a través de una variedad de canales, y el santo está atento, inclinándose desde su trono para escuchar cada sonido que se pronuncia, observando los movimientos de cada influencia terrenal. Allí se ve al ser más elevado condescendiendo con el más humilde, aprobando o condenando cada acción que se realiza. Está interesado en los oprimidos y envía mensajeros para ocuparse de la obra relacionada con el Evangelio en beneficio de los seres que han corrompido su mente y sus pensamientos, a fin de conectarlos con la verdad y la justicia. A menos que lleguen a ser rectos, contaminarán a otros. Hay una obra que debe ser hecha en nuestro mundo, pero si el camino del Señor no se sigue con precisión, a fin de colocarlos en la senda de la vida mediante la conversión, hay razón para sentirse preocupados de que Satanás se interponga para dominar a los pecadores a quienes nuestras instituciones tratan de ayudar. Satanás está empeñado en la perdición de las almas por las cuales Cristo murió. En nuestro celo por hacer la obra del Señor, debemos asegurarnos de que no estamos caminando delante de Cristo en lugar de hacerlo detrás de Él. Carta 171 del 9 de enero de 1900. 10 de enero. Contemplen el modelo. Por tanto, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Hay un poder para el bien en el intelecto, si éste se conforma a la mente de Cristo y es santificado y controlado por el Espíritu de Dios. Pero el intelecto por sí solo no puede proporcionar idoneidad para el cielo, ni capacitarnos para alcanzar la norma divina. Si el hombre ha de ser como Dios quiere que sea, debe tener un carácter puro y noble. El derecho que se tiene de pretender ser hombre está determinado por el uso que se haga del intelecto. Antes que un hombre pueda ser reconocido como colaborador con Dios, debe abandonar la confianza en sí mismo que demanda mucho y da poco. Los seres humanos no tienen el derecho de pensar que hay un límite para los esfuerzos que han de hacer en reflejar la bondad y el amor de Dios en la obra de salvar almas. ¿Se cansó Cristo alguna vez en su obra de salvar almas? ¿Se apartó alguna vez de la senda de la abnegación y del sacrificio? Cuando los miembros de Iglesia introduzcan en sus vidas la abnegación que Cristo manifestó en la suya, cuando ejerzan los esfuerzos continuos y perseverantes que Él ejerció, no tendrán tiempo ni inclinación para introducir en su experiencia las hebras falsas que echen a perder el diseño. Debemos vigilar, trabajar y orar, y no dar nunca ocasión para que el yo obtenga el dominio. Debemos estar listos mediante la vigilancia y la oración para lanzarnos a la acción en obediencia al mandato del Maestro. Donde quiera veamos que una tarea está esperando que se la haga, debemos tomarla y hacerla, contemplando constantemente a Jesús. La abnegación significa mucho. Significa negarse a los deseos naturales y a la disposición natural. Significa negarse a la inclinación a encontrar faltas y acusar. Por amor a Cristo, velen y oren, y durante el año al cual acabamos de entrar, esfuércense para evitar toda palabra áspera. Resuelvan no hablar palabras que arrojen una sombra sobre la vida de otros. No se detengan a preguntar a quienes los rodean si aprecian sus esfuerzos abnegados. Abran las ventanas hacia el cielo, piensen en Cristo y traten de complacerle. Satanás usará toda treta posible para asemejarlos a él y apartarlos de aquel que dio su vida por ustedes, mas los ángeles lucharán por lograr el dominio de sus vidas. Si no tienen toda la armadura de Dios, serán derrotados. ¿Ocurrirá esto con ustedes? ¿O firmarán el voto de que no serán intemperantes en palabras o en espíritu y que mantendrán siempre el modelo divino ante ustedes? El apóstol no dio esta advertencia sin un propósito. Todos debiéramos sentir que es nuestro deber mantenernos en nuestro puesto, vigilándonos a nosotros mismos, no sea que los instrumentos del mal, guerreando contra nosotros, tengan éxito en llevarnos a decir y hacer aquello que complazca al enemigo. Carta 11 del 10 de enero de 1905, dirigida a los hermanos reunidos en concilio en Nashville. 11 de enero. La elección es nuestra. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. La obra de su salvación y la mía depende enteramente de nosotros, porque depende de nosotros el que aceptemos la provisión hecha en nuestro favor. Dios hizo por nosotros todo lo que podía hacerse. Cristo lo compró con su propia sangre, pagó el precio por su rescate, a fin de que pudiese estar unido con Dios
y separado del pecado y los pecadores. Cuando se entrega el corazón a Jesús, el Espíritu Santo trabaja en él con poder renovado, pero a fin de que podamos ser colaboradores con Dios, debe haber de nuestra parte una entrega completa a Dios. Debemos consagrarnos a Él con todas nuestras fuerzas, poniendo en ejercicio cada fibra espiritual y trabajando para Cristo como fieles soldados. La ley del deber a Dios es suprema, reclama autoridad sobre la razón y la conciencia, sobre los talentos y las posesiones, no admite rival y ni por un solo momento disminuye sus elevadas demandas. No entra en compromiso con ningún poder terrenal opresivo. En cada acto del deber estamos escondidos en Cristo. Nos extendemos más allá de nosotros mismos, más allá del angosto panorama del egoísmo y la gratificación temporal. La obediencia a Dios coloca al alma en armonía con las más altas leyes del universo, imparte dignidad y verdadera grandeza a la más humilde ocupación que Cristo puede dirigir, corona la más baja posición en la vida con los más altos honores, poniendo al hombre en relación con Dios y ligando sus intereses con los planes y propósitos que existen en la mente del infinito desde la eternidad. El Señor Jesús pagó el precio por usted, no para asegurar su mero asentimiento a la verdad, sino para que rinda un servicio de corazón. Él desea el homenaje de su alma. Usted no puede dejar de creer que debe hacer la voluntad de Dios. No puede liberarse de las exigencias del deber más de lo que puede escapar de la presencia de Dios. Solo al obedecerle conocerá la verdadera felicidad. Le suplico que abra la puerta de su corazón y permita que el Salvador entre. Dele todo su corazón, lo ha comprado. Tenga siempre presente que es usted el que debe escoger. Dios no fuerza la voluntad, lo ha elegido y lleva grabado su nombre en la palma de su mano. ¿No se entregará plenamente a Él? El tiempo es corto, no tiene un momento que perder en vacilaciones. La palabra divina está en sus manos para hacer lámpara a sus pies y lumbrera en su camino. Carta 21 del 11 de enero de 1893. 12 de enero. Cristo, el poderoso sanador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Cristo empleó todos los medios posibles para cautivar la atención del impenitente. Cuán tierno y considerado fue en su trato con todos. Anhelaba romper el encanto de la infatuación sobre los que estaban engañados por los agentes satánicos. Anhelaba dar perdón y paz al alma contaminada por el pecado. Cristo fue el poderoso sanador de toda enfermedad espiritual y física. Mire, oh, mire al compasivo Redentor. Contémplelo con el ojo de la fe, caminando por las calles de las ciudades, reuniendo en su derredor a los débiles y cansados. Los seres humanos desvalidos y pecaminosos se agolpaban a su alrededor. Vea a las madres con sus enfermos y agonizantes pequeños en los brazos, tratando de abrirse paso a través de la multitud, a fin de ser advertidas y recibir el toque sanador. Permita que el ojo de la fe se posesione de la escena. Observe a las madres tratando de llegar a Él, pálidas, cansadas, casi desesperadas, pero determinadas y perseverantes, sosteniendo en sus brazos su carga de sufrimiento. Mientras estas personas anhelantes son empujadas hacia atrás, Cristo avanza hacia ellas paso a paso hasta llegar a su lado,
Lágrimas de alegría y esperanza fluyen libremente porque la atención de Jesús se dirige hacia ellas y en sus ojos ven expresada la más tierna compasión y amor tanto por las debilitadas madres como por los dolientes niños. Las invita a tener confianza diciendo: ¿qué puedo hacer por ti? La madre entre sollozos expresa su gran anhelo: Señor, sana a mi hijo. Había manifestado su fe, abriéndose paso hacia él, aunque no sabía que él se estaba dirigiendo hacia ella. Cristo toma al niño en sus brazos, pronuncia la palabra y la enfermedad huye ante su toque. La palidez de muerte desaparece, la corriente de vida fluye a través de sus venas, los músculos reciben vigor, dirige a la madre palabras de consuelo y paz, y entonces otro caso tan urgente como el anterior se presenta ante él. La madre pide ayuda para ella y su hijo porque los dos están padeciendo. Con prontitud y gozo Cristo ejerce su poder vivificante y ellos alaban y dan honor y gloria a su nombre que hace cosas maravillosas. Ninguna mirada de enojo en el semblante de Cristo alejaba al humilde suplicante de su presencia. Los sacerdotes y gobernantes trataban de desanimar a los sufrientes y necesitados, diciéndoles que Cristo sanaba a los enfermos por el poder del demonio. Pero su obra no podía ser detenida. Estaba determinado a no abandonarla ni desanimarse. Sufriendo él mismo privaciones, viajó a través del país, que fue escenario de sus labores, prodigando sus bendiciones y tratando de alcanzar los corazones endurecidos. Carta 31 del 12 de enero de 1898, dirigida a Urias Smith. 13 de enero. La verdad, un principio permanente. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. La verdad de Dios, revelada en su palabra, es un principio viviente y permanente. No debe ser considerada como una influencia entre muchas otras, sino que debe estar sobre todas las otras. Ejercerá poder en la vida y la conducta hasta que todo el ser sea asimilado a la imagen del modelo perfecto y el agente humano sea completo en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, no en uno mismo, no en las ideas de los hombres, sino en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. El mayor peligro para ustedes consiste en que no vean la necesidad de contemplar el carácter de Cristo con el propósito de imitar su vida y conformar sus caracteres al de Él. Debe verse una marcada diferencia entre los de ustedes y el que se manifiesta en el mundo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 10. Las sublimes verdades de la Biblia son para nosotros individualmente, para regir, guiar y controlar nuestra vida, porque esta es la única manera mediante la cual Cristo puede ser representado adecuadamente ante el mundo, mediante la gracia y hermosura del carácter de todos los que profesan ser sus discípulos. Nada menos que un servicio de corazón
será aceptable para Dios. Él requiere la santificación del ser entero, cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo implanta una nueva criatura y modela el carácter humano mediante la gracia de Cristo, hasta que la imagen de Jesús es perfecta. Esto es verdadera santidad. El espíritu que ustedes manifiestan, sus palabras e influencia, causan impresiones en las mentes de otros. Si la atmósfera que rodea el alma es mala, será como una malaria espiritual que envenenará a los que estén alrededor. Pero es beneficioso para el alma tener una atmósfera que sea para otros sabor de vida para vida. Cuando el ser está lleno de la verdad que obra por el amor y purifica el alma, lo impregna una atmósfera celestial. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Toda alma que pretende creer la verdad debiera manifestar justicia de carácter, devoción a Dios, pureza de propósitos y representar el carácter de Cristo en una vida ordenada y una santa conversación. Carta 70 del 13 de enero de 1894. 14 de enero. El perfume del carácter de Cristo en ustedes. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. No hay esperanza de éxito para ninguna organización religiosa en la que se cultive el espíritu de crítica como arte refinado bajo el nombre de discernimiento espiritual. Sería mucho mejor que los hombres fueran ciegos para con las faltas de otros, antes que estar inspirados por un espíritu astuto e inquisitivo que busca defectos en aquellos a quienes el Señor ama y por medio de los cuales obra. Todos necesitamos humillarnos y no tener una idea exaltada de nosotros mismos. La mayor tristeza que he soportado fue causada por la falta de unidad y amor entre los hermanos. En palabra, en espíritu y en la vida toda debemos manifestar a Cristo y no las ideas y conceptos peculiares del yo. Por estos muchos han sido estorbados y han llevado una carga durante toda su vida sin saber cuál era el problema. Pierdan de vista a todos los demás, excepto a Cristo. Deseamos tener a Cristo en nosotros y Cristo desea habitar en nuestro corazón. Somos todos humanos y falibles, y a menos que Él se forme dentro de nosotros como la esperanza de gloria, cometeremos grandes equivocaciones al evaluar a nuestros colaboradores de acuerdo con nuestro propio modelo y medida. Dios ve por debajo de la superficie, ve todo lo bueno y nota también todo lo malo. Dejen entonces la hora de juzgar a sus hermanos por cuenta de Dios. Preocúpense por los jóvenes que están ahora formando sus caracteres. Conversen con ellos y ayúdenles en todo lo que les resulte posible. Que nadie eduque a los jóvenes en la ciencia de detectar faltas. No permitan que los jóvenes los escuchen hablar de las faltas de los que no se ajustan a sus ideas. Los jóvenes son servidores de Cristo y se los debe cuidar y animar para que desarrollen pensamientos buenos, puros y santos. No necesitan lecciones de malas sospechas. Satanás está siempre listo para instruirlos en esa dirección. Enséñenles a ser amables, a respetarse y amarse unos a otros como Cristo nos ama. Retengan el perfume del carácter de Cristo en sus palabras y acciones. Que las quejas y murmuraciones terminen para siempre. Entonces sus corazones reflejarán los rayos del sol de justicia de Cristo. Dios los bendecirá y los hará una bendición. Es el carácter, no la colocación de nuestros nombres en los libros de la Iglesia lo que nos hace cristianos. ¿Qué manifestaciones aparecerán cuando Cristo
morando en el corazón, se refleje en los rostros de aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. La verdad está escrita allí. El hombre es transformado a la imagen de Cristo. Un mundano puede acercarse y no advertir el cambio, pero los que han tenido comunión con Cristo discernirán su expresión en las palabras y el espíritu. La influencia de Cristo en el corazón se percibirá en una amabilidad habitual, en un amor más que humano. La dulce paz del cielo estará en el alma y se revelará en los semblantes. Carta 6 del 14 de enero de 1899. 15 de enero. Dinero consagrado. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Tanto las grandes sumas de dinero como las pequeñas deben ser consideradas por usted como tesoros que Dios le ha confiado. Cuando piense en gastar medios, debe orar sobre el asunto a fin de que pueda usar los bienes del Señor de una manera que lo complazca. El Señor requiere de todos los que pretenden ser sus seguidores que imiten su ejemplo. Somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los incrédulos observan a los que profesan ser hijos de Dios para ver si en realidad son lo que dicen ser. Es consecuente que hablemos de la abnegación de Cristo, de su sacrificio, y sin embargo caminemos y obremos contrariamente a su ejemplo. Los tesoros del mundo son del Señor, son todos suyos, tanto por creación como por redención. ¿Por qué las riquezas son llamadas riquezas de injusticia? Porque por medio de ellas los hombres están sujetos a la tentación, a ser injustos, a usarlas como a ellos les place, en gratificar sus deseos y realizar lo que su imaginación exige. Los que poseen dinero están en peligro de dar a los bienes de Dios un uso equivocado y de esa manera ser inducidos a olvidar a Dios. La gente de Nazaret pensaba que amaba a Dios hasta que el Señor Jesús expuso delante de ellos su verdadera condición, y entonces se hizo evidente el hecho de que no estaban guardando los mandamientos. El joven rico pensaba que amaba a Dios, hasta que Jesús le reveló su ídolo y le mostró que estaba siendo un Dios de sus posesiones. Vino a Jesús con la pregunta: ¿qué más me falta? La respuesta fue: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Lucas capítulo 18, versículo 22. Aquellos a quienes el Señor ha dado el talento de los recursos están bajo una pesada responsabilidad. No han de invertir el dinero meramente para la gratificación de los deseos egoístas, porque todo lo que gasten de esa manera es restado de los tesoros del Señor. Por la soberana bondad de Dios, el Espíritu Santo obra a través de la gente humano y le impulsa a hacer pequeñas o grandes inversiones para la causa del Señor, haciendo que redunden para la gloria de Dios. Siempre que piense usar el dinero del Señor para gratificarse egoístamente, recuerde que hay muchos sumidos en una profunda pobreza, que ni siquiera tienen para comprar alimento o ropa y son herencia del Señor. Debemos hacer el bien a todos los hombres, especialmente a los que son de la fe. Si los que poseen abundantes recursos son agentes de Dios para comunicar la verdad, usarán sus tesoros sabiamente, de modo que ninguno de la familia de la fe pase hambre o desnudez. Carta 90 del 15 de enero de 1895.